Muy buenas noches. A nombre de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, les doy la más cordial bienvenida a la conferencia web SUNAR del día de hoy. Videoconferencias a cargo de especialistas nacionales e internacionales que la SUNAR realiza con el objetivo de buscar la actualización jurídica, tanto de sus colaboradores internos como del público en general, interesados sobre materias importantes, actuales y sobre todo transversales a los distintos registros jurídicos. Para tener un mejor desenvolvimiento de esta reunión, les agradeceré poner en modo silencio sus celulares para evitar cualquier distracción. Asimismo, en este momento nuestro personal técnico está desactivando sus micrófonos para evitar cualquier interferencia ambiental y contar con un mejor audio. Durante la conferencia, pueden realizar sus preguntas sobre el tema a través del chat del Zoom, para que sean absueltas al final de la exposición. Dicho esto, pasamos a la conferencia de hoy. El tema que nos aborda es el registro 4.0, una mirada desde el punto de vista de un registrador público. Y está a cargo del doctor Rolando Peña Rodríguez, quien es abogado por la Universidad Federico Villarreal, especializado en el curso de Derecho Registral Iberoamericano, CADRI. Ha elevado distintos artículos y ponencias seleccionadas en congresos y encuentros de derecho civil y registral en Colombia, Venezuela, Panamá, además del Perú. Cuenta con 25 años de experiencia en la labor registral en la zona registral número 13 de Moyobamba, encontrándose actualmente a cargo de la oficina registral de Jonjuy. Cabe indicar que el material, textos, datos e imágenes son elaborados y proporcionados por cada conferencista y están protegidos por ley los que son de su respectiva autoría. Queda prohibida la reproducción parcial o total sin la correspondiente autorización. Doctor Peña, bienvenido. Lo escuchamos. Muy buenas noches a todos los participantes y quiero comenzar también agradeciendo de manera muy especial a la doctora Carmen Sandoval y la doctora Carla Vargas de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, quienes han tenido la gentileza de invitarnos a este foro virtual, ¿no?, a la cual nosotros nos sentimos muy orgullosos y emocionados de poder participar, así que agradezco también a quienes están dando su tiempo en este momento para acompañarnos en este evento. Y comenzar también agradeciendo al doctor Alberto Urueta Merciés, el jefe de la zona registral número 3 de Moyobamba, al ingeniero Juan Llerena, que es nuestro jefe de la Unidad de Tecnologías e Información de la zona registral 3, al ingeniero John Capcha y al ingeniero Gerson Zamora, quienes también son profesionales de esta área. ¿Por qué le digo? Porque como ya hemos compartido muchas inquietudes que hoy se van a vertir en esta conferencia. Yo les confieso, espero que no sea muy tranquila, porque la idea es mover nuestras mentes, mover nuestra capacidad de ver, si se quiere, y no por ser pitonizos, el futuro, por lo menos con los 25 años que con mucho orgullo tenemos en esta gran institución como es la SUNAR. Hemos visto transcurrir cómo ha sido este desarrollo de la SUNAR hasta la fecha, y nos permite quizás con cierto atrevimiento, debo decirlo, hacer algunas propuestas que yo estoy seguro que algunos colegas registradores muchos amigos también seguro me van a mirar, como se dice, entre ceja y ceja. Pero la idea es compartir con ustedes estas inquietudes y pensemos y analicemos que ahora estamos en un presente que nos está empujando a un futuro que ineludiblemente nos vamos a encontrar. De ahí el título, no sé si será un poco pretencioso, pero el tema de poner el registro 4.0. Porque quisimos traer a colación el concepto de la industria 4.0, que ustedes ya lo habrán escuchado en muchas conferencias, lo habrán leído también, y ya más o menos podrán muchos estar familiarizados. Así que vayamos de lleno a lo que nos convoca. Vamos a tratar de ser
muy breves, esperemos que podamos cumplir con el tiempo. Yo quiero compartir. Ustedes saben que anualmente, esto vamos a tratar de ser breves, en Davos, Suiza, es una ciudad de los Alpes suizos, se reúnen muchos empresarios, líderes del mundo, y allí en el año 2016, en 3 días aproximadamente, que se reúnen los grandes líderes del mundo, en el año 2016 se empezó a hablar más fuerte de la industria 4.0. Fueron 2.500 participantes más o menos y 40 jefes de estados que acudieron a este evento, y entre ellos obviamente líderes de las grandes tecnológicas del mundo, ¿no? Ahí estuvo Bill Gates, ahí estuvo Jack Ma, este gigante Alibaba, y uno de los temas principales que se abordaron fue el relacionado a todo el desarrollo que estaba trayendo la tecnología, ¿no? Ahí se empezó a hablar de la industria 4.0, más conocida también como, para ponerlo de otra manera, con la cuarta revolución industrial. Involucra todo el desarrollo tecnológico que ya se venía desde el 2016. Se analizó cuál era el impacto que iba a tener esta industria 4.0, ¿no?, en nuestras vidas, ya sea en el entorno familiar o el entorno empresarial, institucional, etcétera, ¿no? Con gran impacto en los empleos. Se analizó el tema mismo de que posiblemente se iban a perder millones de empleos con esta revolución industrial. Un cálculo que hicieron entonces los líderes, los analistas, era que entre el año 2015 y el año 2020, o sea, el año pasado nada más, esta revolución industrial podría afectar aproximadamente a 7,1 millones de trabajadores, ¿no? Casi mayormente en el tema de la pérdida del empleo. Ojo, que esto se dijo antes de que se nos viniera encima la pandemia, ¿no? Que ya líderes tecnológicos como Bill Gates, ustedes sabrán, ya lo habían incluso anticipado, vaticinado, y bueno, ahora posiblemente es mucho más esta cantidad de empleos perdidos por esta revolución que el COVID-19 ha empujado en todo el mundo. No hay absolutamente ningún rincón del mundo que se haya salvado de esto. Entonces, esto supone una automatización de casi todos nuestros procesos. Y cuando hablo de pérdida de empleos por esta revolución que se nos ha venido encima, ¿no?, y que a muchos quizás todavía nos está pillando un poco descolocados, también nos podemos preguntar qué va a pasar cuando la automatización, ¿no?, efectivamente, como ya lo pronosticaron estos líderes, origina la pérdida de trabajos. Y con las propuestas que vamos a hacer, yo no quiero decir que los trabajadores nos vayamos a quedar sin trabajo. Pero la idea es que pensemos que nos guste o no nos guste, vamos camino de lleno de encuentro a esta revolución digital, la automatización de los procesos. Y el registro definitivamente no va a poder estar ausente, que por lo demás la SUNAR ya lo viene haciendo. Tenemos una plataforma, como ustedes conocen, que es el SIT-SUNAR, el Sistema de Intervención Digital, que lo que ha posibilitado incluso sortear el gran reto que significó el COVID-19 por el tema de brindar los servicios de manera virtual. Entonces, muchos ya deben conocer que ahora la presentación de partes es electrónico vía el SIT-SUNAR, y que nosotros también como registradores lo que hacemos es inscribir también de manera electrónica. Ya el usuario no pisa el registro público presencialmente, para hablar de manera coloquial, porque todo el proceso viene de manera electrónica. El título es enviado al registro de manera electrónica. Entonces hemos dado esos pasos. Ahora, el entorno legal, ¿no? Desde el año 2000, yo quería traer a colación nada más esta ley, la 27291, que modifica el Código Civil. Fue una primera modificación incluso permitiendo el uso de medios electrónicos para la manifestación de la voluntad. Es la primera vez que ya se decía, bueno, ok, no solamente vamos a emplear los medios tradicionales, sino que se utilicen medios electrónicos para que la manifestación de voluntad pueda ser expresa o pueda ser tácita en los actos de negocio jurídico que realicen las partes. Posteriormente, el año 2002,
se da la ley 27.658, que es una ley marco de modernización de la gestión del Estado, y en esta ley se señala una frase que a mí me parece muy importante, que lo rescaté en la diapositiva, que esta norma tiene por objeto establecer los principios y la base legal para, ojo a esto, dice, iniciar el proceso de modernización de la gestión del Estado. Estamos hablando del 2002. Iniciar el proceso de modernización de la gestión del Estado en todas sus instituciones e instancias. ¿Y qué cosa es lo que buscamos con esto? Mejorar la eficiencia del aparato estatal, estar orientado al servicio de la ciudadanía, ser descentralizado, transparente e inclusivo. Lo que se quiere es construir un Estado democrático, un Estado descentralizado y al servicio de los ciudadanos. En 2008 se promulga el reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales, el Decreto Supremo 052-2008. Y por primera vez aquí se empieza a hablar del agente automatizado en esta norma. ¿Por qué estoy avanzando rápido con las normas legales? Porque no es el objeto de la conferencia hacer una discusión jurídica respecto a estas normas, que por lo demás, les confieso, tiene muchos conceptos técnicos que nosotros incluso a veces como registradores no lo podemos abarcar todo. Entonces quiero ir a los conceptos que el reglamento básicamente utiliza, porque nos va a llevar al siguiente paso de esta conferencia. Aquí se empieza a hablar del agente automatizado, y se le conceptúa incluso como los procesos y los equipos programados para atender requerimientos predefinidos y dar una respuesta automática, ojo a esto, sin intervención humana. Sin intervención humana. Ustedes saben que también en el 2018 se promulgó la Ley de Gobierno Digital, y desde ahí contamos con una ley, que es el Decreto Legislativo 1412, y que reconoce al ciudadano digital, cuya dice la norma señala que cuya consolidación y desarrollo dependerá de la voluntad política y de los actores de la sociedad civil e instituciones del Estado como la SUNAR. ¿Cuáles son sus ventajas? De repente ustedes ya lo han visto varias veces. Se optimizan recursos, ahorro de tiempo, mejora la interacción y el servicio, promueve la descentralización, reduce los riesgos de pérdida de datos, facilita la velocidad y hay más transparencia. Ojo a esto, incluso que el ahorro de tiempo que ahora, fíjense lo que está pasando en el registro, la pandemia ella ha provocado casi, se puede decir, un embalse de una demanda. De tal manera que hay que reconocerlo, en muchas zonas registrales incluso ha sobrepasado la capacidad de respuestas del personal humano, y quizás hasta en tanto se puede observar que hay hasta problemas de conectividad. Está creciendo y es enorme, ustedes podrán verlos en las estadísticas que SUNAR publica periódicamente. Es un crecimiento explosivo de muchos servicios registrales. Nosotros lo estamos pasando. Entonces, hay incluso ahora mismo retrasos en algunos trámites, en algunos actos, porque no se tiene esa capacidad de respuesta por este crecimiento exponencial que es enorme. El ahorro de tiempo, entonces, es fundamental en las propuestas que vamos, obviamente, a hacer. Las últimas normas que se han dado, mire, son nuevecitas. Una, la de hace 3 días, el 25 de septiembre del 2021, estamos al día sábado, si no me equivoco, se ha publicado en el Diario Oficial del Peruano el Decreto Supremo, la 157-2021, que aprueba el reglamento del Decreto de Urgencia 006-2020, decreto de urgencia que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital. Este decreto de urgencia fue dado el año pasado, el 9 de enero del 2020, faltando casi 2 meses y medio para que empiece la pandemia de COVID-19. Este decreto de urgencia crea el Sistema Nacional de Transformación Digital. Si se dan cuenta, entonces, tenemos un marco legal ya bastante amplio, bastante enjundioso, ¿no?, que da la base para las propuestas que vamos a atrevernos a hacer acá. Pero quiero rescatar lo que dice el Decreto de Urgencia 006-2020. Este decreto crea el Sistema Nacional de Transformación Digital como un sistema funcional del Poder Ejecutivo con la finalidad de fomentar e impulsar la transformación digital de las instituciones públicas, de las empresas privadas y de la sociedad en su conjunto, para fortalecer el uso efectivo de las tecnologías digitales,
las redes y los servicios digitales por parte de los ciudadanos y personas en general, entre otras. Ese es el objetivo de esta norma. ¿Y a qué quiero llegar? El 10 de agosto de este año, la SUNAR dio, desde mi punto de vista, estimados amigos, un paso trascendental. Yo lo considero una revolucionaria decisión. Se trata de la resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos 104-2021, SUNAR, que modifica algunas disposiciones del texto único ordenado del Reglamento General de los Registros Públicos y del Reglamento del Servicio de Publicidad Registral y otras normas. Pero esta resolución tiene una relevancia histórica que es pertinente hacerlo notar. Y eso es lo que nos ha llevado incluso a que nuestro tema de esta conferencia gire en las propuestas que ya más adelante lo vamos a decir. ¿Por qué razón? Porque recogiendo lo que ya lo señaló el reglamento de la ley de firmas digitales, la resolución 104-2021 SUNAR institucionaliza por primera vez en la historia registral del Perú, porque no hay ubicado otra norma de esa naturaleza, que emplee, que cite expresamente la figura del agente automatizado, conceptuándolo como un software programado que a través de un proceso predefinido, sin intervención humana, podamos expedir certificados literales firmados digitalmente por la SUNAR. ¿En condición de qué? En condición de titular y suscriptor como persona jurídica, el cual contiene un código de verificación digital con representación imprimible. Siempre hemos estado acostumbrados a que los certificados literales, detrás de los certificados literales esté ya sea un registrador público, o ya sea un abogado certificador, o algún funcionario de la institución autorizado para la firma de sus certificadores. Si se dan cuenta ustedes, siempre la persona, o sea, el ser humano, físicamente, ¿no? Con su par de ojos, sus manos, etcétera, siempre allí. Y acostumbrados incluso hasta, yo quiero mostrarles aquí, por ejemplo, cómo hacíamos las inscripciones antes, ¿no? Estas son las fichas. Las fichas. Siempre tenía que existir una firma manuscrita de alguien que certifique que ese documento que se está expidiendo es tal. Pues esta resolución dice no necesariamente una persona. Lo puede hacer la propia institución a través de un agente automatizado. Firma digital por la SUNAR. Para muchos tal vez pudo haber pasado desapercibido, porque es muy reciente la norma, pero es un paso trascendental. Y aquí queremos llegar, porque la autorización de los certificados literales, ¿no?, con firma digital por un agente automatizado de la propia Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, eso lo dice el octavo considerando, ¿no?, significa una revolución grande en el procedimiento registral. Porque la intervención del agente automatizado ya delindó una frontera de la cual va a ser muy difícil volver atrás. Y yo felicito a la SUNAR, a la institución que dio este paso, y a todos los profesionales de la Oficina General de Tecnología de la Información que hicieron posible esto. Nos hemos atrevido a que rompamos ese paradigma de que detrás de alguna decisión que tenga que ver con la publicidad registral necesariamente esté una persona. El reglamento de publicidad registral, la modificación que se ha dado, ya se ha tenido que hacer esta modificación a efecto de que se conceptúe cuáles son las formas de publicidad formal certificada, y entre ellos se trata obviamente del certificado literal, señalando que consiste en la reproducción total o parcial en soporte papel o electrónico. Fíjense ustedes que hace esta distinción, o sea, no deja todavía el medio tradicional, sino también ya lo pone el tema electrónico, que ya se lo vino poniendo hace mucho tiempo. Dice,
firmados o autorizados por el registrador, por el abogado certificador, por el certificador o suscrita digitalmente por la SUNAR mediante un agente automatizado. Vamos a romper entonces un paradigma en el proceso registral. Muchos quizás de mis colegas o algunos de ustedes que nos están siguiendo en esta conferencia ya nos podrán estar leyendo lo que queremos llegar. Nuestro Código Civil, que es el que regula el funcionamiento de los registros públicos como tal, fíjense ustedes en el artículo 2011 del Código Civil, tótem jurídico del registro, cuando trata del principio de legalidad y rogación, el primer concepto que vamos a encontrar es que los registradores califican la legalidad de los documentos en cuya virtud se solicita la inscripción. Los registradores, ¿ya?, que califican capacidad de los otorgantes, validez del acto, antecedentes registrales, etc. Y en ese acto de calificación, ¿no?, el registrador y el tribunal registral deben propiciar y facilitar las inscripciones de los títulos ingresados al registro. Y ni para ustedes ni para nosotros debe definitivamente ser desconocido que para muchos el registro es visto incluso como un obstáculo, como una barrera, con registradores que solamente observan en lugar de inscribir. Ojo que tampoco se trata de que todo pedido que ingresa al registro va a ser inscrito. Es un proceso de calificación. Por esa razón es que lo hace, por lo menos hasta ahora, una persona, un ser humano. No lo puede hacer más que un registrador. Así las cosas, entonces, podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Podemos prescindir del registrador público en la calificación de algunos actos en el registro público? Muchos posiblemente deben estar diciendo, excelente, prescindamos de todos. Y que los robots y las máquinas lo hagan todo. Tampoco no tanto. Tampoco no tanto. Yo sí creo, permíteme el atrevimiento, como lo vuelvo a decir, me van a disculpar los colegas registradores que nos pueden estar acompañando en la sala, que sí. Por eso es que nos atrevemos a hacer estas siguientes propuestas de innovaciones tecnológicas. Solamente deseo ponerlos sobre la mesa en esta conferencia dos propuestas, que nos podemos demorar un montón de tiempo, muchísimo tiempo discutiendo en la serie de repercusiones que pueden existir, objeciones que pueden haber sobre estas dos propuestas. Uno puede decir, ok, son dos propuestas, pero eso va a dar pie a que sea todo, literalmente. No necesariamente. No necesariamente. Yo sí he pensado, les confieso, en mi labor de calificación como registrador público, que hay muchas cosas que no necesariamente el registrador lo puede hacer. Claro, lo que pasa es de que nuestro marco jurídico está hecho para que quien califique y quien inscriba sea el registrador público, no más. Funcionario autónomo que tiene la responsabilidad enorme en los actos que van a ser inscritos, porque eso va a ser objeto de publicidad registral y consecuentemente de oponibilidad en sus efectos jurídicos. No lo puede ser una máquina, no lo puede ser una inteligencia artificial. Yo creo, y voy a atrever a hacer esta primera propuesta. Comencemos con el registro de propiedad vehicular, uno de los registros más importantes de la SUNAR, e incluso en esta pandemia ha experimentado un crecimiento muy, muy grande. Sea porque se ha reactivado la economía o se está reactivando la economía, ¿no?, de una u otra forma el registro ha soportado, o sea porque también la falta de movimiento registral, económico que hubo durante todo este periodo de la pandemia, desde el 16 de marzo, ¿no?, hasta agosto, septiembre del año pasado, que recién ya empezaron a aperturarse algunas actividades económicas, por lo menos esos últimos meses del año 2020 y estos primeros 6 del 2021 han sido realmente terribles en el tema de la carga. No nos podrán dejar mentir los registradores, el registro de propiedad vehicular, que en algunas oficinas, o muchas oficinas, incluso hasta un mes o 2 meses, en que no se inscriben vehículos. Entonces nosotros nos hemos atrevido a hacer esta propuesta.
¿Qué les parece si es que dejamos la inmatriculación de vehículos nuevos a un sistema automatizado, mediante la firma digital institucional sin intervención del registrador? Ya empezarán por allí alguien a jalarse los cabellos, porque obviamente no concebimos que ese acto pueda ser publicitado sin intervención del registrador público. Pero yo le quiero poner rápidamente en que sí podría funcionar y cómo podría funcionar. ¿Qué requeriría yo para que podamos avanzar hacia la inscripción automatizada de los vehículos? Algunas condiciones básicas que me he permitido analizar de manera muy somera es esta. Comenzaríamos definitivamente con los vehículos estado 10. Para quienes no conocen mucho estos conceptos, los vehículos estado 10 son los vehículos que ingresan al Perú como nuevos importados, o sea, sin modificación. Son vehículos fabricados en el extranjero. Por eso estos vehículos ingresan con la declaración única de aduanas, ¿no? Primer punto a tomar en cuenta en estas propuestas que le estoy haciendo, que son propuestas básicas, es eso, ¿no? Vehículos en estado 10, nuevo importado. Otra condición, la interconexión con RENIEC. ¿Para qué? Para el tema de la validación de la identidad de la persona. Eso lo tenemos con la plataforma de interoperabilidad del Estado. Ya tenemos esa interconexión con RENIEC. Y lo tenemos también con la SUNAT. Tenemos también con la SUNAT. Y con la SUNAT tendría que fortalecerse esta interconexión, no solamente para que se conecte con la información que tenemos que extraer de la Declaración Única de Aduanas, sino también para el tema del uso del medio de pago y la validación del comprobante de pago y la aduana. Ustedes saben que ya es una intención del Estado masificar, no sé si para este año o más tardar el próximo, ya va a ser todas las empresas que tengan, que se dedican a la venta de bienes y servicios van a tener que utilizar los medios de pago electrónicos, ¿no? Los comprobantes de pago electrónicos. Nosotros aquí les digo rápidamente, utilizamos los archivos XML, ¿no? Que son archivos que se conectan con una data que permite validar si ese comprobante de pago ha sido reportado o no ha sido reportado a la SUNAT. Eso obviamente dentro de este proceso tendría que mejorarse para que la información sea calzada de manera automática, que eso lo puede hacer absolutamente un agente automatizado mediante el software preparado especialmente para ello. Y una tercera condición que me permito pensar es que, a ver, aplicaría inicialmente solo para las personas que no tengan un estado civil de casado. Y uno puede decir, ¿y por qué casado? Ay, ¿por qué no tiene que ser casado? Pero puede tener que ser soltero, viudo, divorciado. Lo que ocurre es que ya en la condición de casado entra en calificación otra serie de factores que tienen que ver con la calidad de los bienes que son adquiridos dentro del matrimonio, que por ahí tengamos que estar verificando necesariamente si es que hay un inscrito, un régimen de separación de bienes, de patrimonios, y eso sí, salvo que el sistema, el software, que lo puedan trabajar nuestros especialistas de la OGTI, de la Oficina General de Tecnología de la Información, pueda depurar esto, pero inicialmente nos permitiríamos considerar que solo aplique para las personas que tengan un estado civil de solteros, viudos o divorciados, porque evitaría analizar el registro personal, por ejemplo, ¿no? Tendría que, ahora, uno puede decir, pero también es soltero, porque puede ser que haya inscripción de una incapacidad. Nosotros sí ahí estamos señalando que si es que el sistema detectara que haya una inscripción en el registro personal o en el registro de sucesiones intestadas o el de testamentos, el sistema permitiera también que ya el proceso no continúe de manera automática, sino sea derivado al registrador para que éste continúe la calificación en forma normal. Pero en principio tendría que asegurarse estas condiciones básicas para que el sistema funcione de manera automática. Yo creo que de 48 horas, que es lo que exige el reglamento actualmente para que se inscriba un vehículo, estaríamos pasando a minutos de la inscripción de un vehículo. Y con el TIBE, que está implementado por la SUNAR, que es un gran acierto también de la superintendencia, haber puesto a disposición de los usuarios la tarjeta de identificación vehicular electrónica, ya ustedes se pueden imaginar el impacto que tendría
que sin intervención del registrador se inscriban los vehículos. Porque después de todo, no nos podrán dejar mentir también nuestros propios colegas registradores que en muchos procesos no es que estemos haciendo calificación, y con lo que les voy a decir no quiere decir que estamos haciendo las inscripciones a ciegas o distraídos, pero muchos procesos que estamos haciendo solamente estamos literalmente ayudando a que el equipo avance. A ver si me dejo entender, haciendo un clic. Y eso lo puede hacer perfectamente un agente automatizado. O sea, no tampoco neguemos lo que es evidente. Sí lo puede, obviamente, hacer. Acá hay que decir adicionalmente al hecho de que al no intervenir en el proceso del registro público, las inscripciones obviamente van a ser automáticas, ¿no? ¿Y quién tiene que generar el título? Lo tiene que hacer el propio usuario. Proponemos que eso sea a través del propio módulo SIP, que ya tiene la SUNAR en funcionamiento hace mucho tiempo. Los pasos que debe cumplir el usuario es llenar el formato de inmatriculación electrónico. Más adelante, al final, ojalá que nos alcance el tiempo, tenemos una propuesta sobre eso. Validar su identidad mediante el DNI electrónico. Yo creo que sí sería necesario que el usuario tenga su DNI electrónico. Tiene que ingresar todos los datos que deben ser verificados, como la DUA, el comprobante de pago electrónico, el medio de pago. Se trata de que el sistema permita, ya los programadores, nuestros profesionales de la ingeniería informática, tendrán que establecer un formato que también se adecue a esta propuesta para que eso sea llenado con campos completos. Y obviamente realizar el pago completo, ¿no? Que ahora es 79 soles para la inscripción de un vehículo por primera vez en el registro. Y si uno tuviera algunas inquietudes sobre cómo hacer los pagos, pues la misma SUNAR ya desde el 2020 ha establecido, en la resolución 078-2020, que el usuario puede pagar, puede hacer sus pagos a través de la plataforma virtual Síguelo, al código QR de la esquela de liquidación. Si es que hay una esquela de liquidación, hacer una captura, tomar una fotografía del mismo. Obviamente aquí el sistema tendría que permitir que ya no esté esperando una esquela de liquidación para pagar, ¿no? Sino que sé cuánto cuesta la inscripción de un vehículo por primera vez en el registro, yo lo vuelvo a decir, de 79 soles, y ese es el monto que yo debo cancelar. Con eso me voy a evitar incluso que me estén liquidando, ¿no? Uy, no pagué el monto completo. Ahí está, a disposición. Hasta ahí terminé con la primera propuesta. Y vamos a esta segunda propuesta que yo quiero compartir con ustedes. ¿Y qué les parece que también inscribamos las empresas mediante la firma digital institucional, sin también intervención del registrador? Puede ser aquí un poco más complicado, yo lo confieso, porque, a ver, uno puede pensar, decir, aquí es un poco más complicado porque una de las cosas que uno estaba pensando cuando se trabajó esta propuesta, lo compartimos con el doctor Alberto Urueta en su momento, decíamos, a ver, ¿qué pasa con los objetos, el objeto social? Porque el objeto social a veces es muy amplio. Muchas personas dicen, abarco una cantidad de objetos sociales para que yo no me esté restringiendo en las actividades que yo voy a hacer, ¿no? Entonces puede ser uno de los temas que yo sí creo con honestidad sí puede ser salvado perfectamente. Eso creo que tampoco puede ser un obstáculo. Aquí, ¿qué es lo que yo requeriría? Y estoy haciendo planteamiento de requerimientos básicos. ¿Qué condiciones tendría que haber para que yo emplee este mecanismo del sistema automatizado? Exigiría que el capital de la empresa sea en dinero, ¿no? Sea en dinero. No en bienes, porque los bienes, el aporte de bienes me va a llevar a hacer una calificación de los bienes. Ya sea que estén inscritos o no estén inscritos, ¿no? A veces resulta muy frecuente observaciones que se hacen a nivel registral respecto de las características, los detalles que tienen que tener los bienes que son aportados. Porque la norma exige que los bienes que son aportados estén individualizados. O sea, yo no puedo aportar un tractor, ¿no? Sin mencionar la serie, sin mencionar el motor, y esos son aspectos que deben ser calificados también, porque la norma me está exigiendo que así lo haga. Por eso el sistema debe permitir que esto sea mucho más ágil, tiene que ser expeditivo, ¿no? Y de eso se trata. La idea es que las inscripciones ya no salgan pues en 72 horas
48 horas, 24 horas. Salgan literalmente, si se puede, en minutos, ¿no? Requiere entonces eso, que haya un aporte de capital en dinero. En segundo lugar, casi similar a la propuesta que hemos hecho en el registro de propiedad vehicular, la interconexión con RENIEC para la validación de la identidad, la SUNAT para el uso del medio de pago, si es que hay obviamente el medio de pago, la declaración jurada del beneficiario final. Ustedes saben que por exigencia legal el notario tiene que exigir que el constituyente de la empresa declare si eso no es el beneficiario final, ¿no? Y vuelvo nuevamente con la tercera condición de que aplicaría inicialmente solo para personas que no tengan el estado civil de casado, no sea soltero, porque ello evite la calificación del registro personal. Si ustedes nos van leyendo estas dos propuestas que ya vamos haciendo, lo que se trata de hacerlo es pasos sencillos, pasos rápidos, que no exijan complejidad y que empujen, si se quiere decirlo de la manera muy común el término, a la calificación del registrador como persona humana, ¿no? Haga la redundancia, sino que lo haga un agente automatizado. Para esto, obviamente, lo que se requiere es que hayan campos que estén estructurados, ¿no? Perfectamente, que permitan que el usuario, el que esté interesado, llene esos campos y el sistema lea esos campos y lo procese esos campos y de acuerdo a eso, permita o no permita la inscripción por el agente automatizado. Yo vuelvo a decir que si es que encontrara en el proceso, que es un proceso al final de cuentas en la calificación, algún obstáculo que puede emanar del propio registro, el sistema debe permitir que también, tan igual como en la propuesta del registro de propiedad vehicular, lo derive al registro para que se continúe la calificación ya en el procedimiento convencional, si se quiere el término, ¿no? Sus ventajas, nuevamente, ¿no? Voy a llenar el formato, lo va a generar el propio usuario desde el módulo SIT-SUNAR, ¿no? Aquí básicamente lo que es el título, quién es el usuario, ya sería el notario. Cuando la intervención del título va por el lado de la intervención notaria, no se olviden por lo demás que pese a su poco uso lamentablemente, pero ya la SUNAR está haciendo todos los esfuerzos posibles para que las SACs, ¿no? Las sociedades anónimas cerradas, simplificadas, puedan acceder al registro aquí sin intervención del notario, ¿no? Aquí sin intervención del notario. Es una figura muy novedosa que ya otros países como Colombia ya lo tienen en uso. Nosotros en el Perú, no recuerdo si es un año y pico que ya las SACs están reglamentadas y SUNAR está haciendo todos los esfuerzos para que el propio usuario venga incluso a la institución. Tenemos los módulos SACs para que el propio usuario genere los propios títulos de constitución de la SAC, ¿no? Sin intervención del notario y se pueda inscribirlo. Son procedimientos muy sencillos. Entonces, lo podría hacer incluso el mismo usuario, ya, si es que se trata de una SAC. Y estaríamos hablando del notario como usuario cuando es una constitución de una empresa que requiere un instrumento público, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de que igual tiene que llenar el formato electrónico de inscripción, tiene que validar su identidad, debe haber un sistema con un formato predefinido y realizar el pago completo de los derechos registrales. SUNAR tiene también la calculadora registral que permite calcular de manera exacta cuál es el monto que se tiene que pagar para la constitución de una empresa. Si hay un gerente, se pagará un monto adicional; si hay dos gerentes, otro monto adicional. Todos estos pasos tienen que estar llenados en estos campos a efecto de que no se cometa ningún error. Y nuevamente, igual, como la propuesta que hemos hecho de propiedad vehicular, es de que si se encuentra algún obstáculo que emane del sistema, este propio sistema con el agente automatizado lo pueda derivar al registro para que continúe la calificación normal. Aquí nos permitimos hacer las siguientes inquietudes y seguramente esto puede ser visto como un principal escollo, porque les confieso que no he encontrado tampoco experiencias similares a nivel de la región Latinoamérica, ni tampoco a nivel de otras legislaciones. No nos olvidemos que el registro peruano se nutre del registro español y que viene cargado con la presencia omnipresente del registrador, ¿no? Es registrador-céntrico. Entonces, aquí habría que preguntarse, a ver, algunas modificaciones
que tenemos que hacer, comenzando por el Código Civil, obviamente, que habla de la calificación por el registrador. Y ustedes sabrán que la ley 26366, que es la ley que crea el Sistema Nacional de los Registros Públicos y la SUNAR, establece como una de las garantías del Sistema Nacional de los Registros Públicos la autonomía de sus funcionarios en el ejercicio de sus funciones registrales. Funcionarios. Está hablando como persona, vuelvo, repito, ¿no? Como persona, como ser físico. No, el legislador, ustedes están mirando todas las normas registrales, ojo, están siempre poniendo la presencia elevada del registrador en la función de calificación. Es una garantía del sistema, la autonomía de los funcionarios en el ejercicio de funciones registrales. Queda claro entonces que con la intervención de un agente autónomo ya no vamos a hablar de un funcionario registral y tampoco de autonomía. Eso es la ley 26366. Y si vamos también a revisar la ley 2744 del procedimiento administrativo general, habrá que romper también ahí paradigmas porque el artículo 4 del numeral 4.3 de esta ley, establece que cuando el acta administrativo es producido, fíjense ustedes a lo que dice esta norma, dice, cuando el acta administrativo es producido por medio de sistemas automatizados, estaremos hablando de la propuesta que estamos exponiendo esta noche. Dice, debe garantizarse al administrado, ¿qué cosa? ¿Ah? El administrado debe tener la garantía de conocer quién es el que está expidiendo o suscribiendo el acto administrativo y qué cargo tiene. Deme el nombre, dele el nombre y dele el cargo. ¿Se dan cuenta nuevamente? Siempre estamos con el marco de que tiene que haber una persona detrás de las decisiones que se van a tomar en este aspecto. Esta mirada al extranjero yo prefiero pasarlo rápidamente, pero es importante conocer que si es que damos nosotros este paso hacia la automatización de los procesos registrales, también deberíamos preguntarnos ¿y quién va a asumir responsabilidades en caso de errores, ¿no? Porque está claro que si es que hay un error en la inscripción, a ver, ¿quién lo va a asumir? Ya no el registrador, porque va a haber un agente automatizado. Yo creo que aquí la respuesta cae por sí sola, ¿no? ¿Por qué? Porque también una de las garantías del sistema de los registros públicos, no nos olvidemos, está establecido en la ley de creación del sistema, es la indemnización por los errores registrales. Siempre va a estar protegido las inscripciones por esos conceptos. O sea, eso no lo podemos absolutamente, sea el registrador o sea el agente autónomo, siempre va a haber esa asunción de responsabilidades. De tal manera que si estamos acostumbrados a que la decisión de publicitar un acto o un contrato en el registro esté ligada a la responsabilidad de una persona natural, en este caso el registro público, eso tenemos que hacernos la idea que no va a ser necesariamente así. Con estas dos propuestas yo quiero avanzar también a algo que nos preocupa. Ya estarán pensando, yo espero sus preguntas respecto de estas dos propuestas, algunas cosas que pueden haber quedado en el tintero. Pues yo sé que involucra modificaciones legislativas tal vez, pero si nos ponemos a leer los marcos normativos que existen, pues nos vamos a percatar que hay hay dos marcos legales que tienen que ver, digamos, con el registro. Miren ustedes, las normas que hemos citado al inicio de esta conferencia, que tienen que ver con el tema de la transformación digital, la modernización del Estado, las últimas que han sido dadas, incluso la que hemos citado el 25 de septiembre, ¿no? Hasta podrían chocar contra las normas que regulan el registro porque, a ver, estamos poniendo ahí una barrera muy grande, casi infranqueable quizás para algunos, que es la figura del registrador público, por lo menos en estos dos actos que hemos propuesto, ¿no? Si se dan cuenta. Toda la plataforma jurídica, toda la estructura jurídica que el Estado ha hecho hasta este momento está dirigida exactamente a las propuestas que les acabamos de hacer. ¿Por qué? Porque no solamente se va a permitir al usuario
tener una respuesta rápida e inmediata de sus procesos, porque el impacto también a nivel económico va a ser muy grande. O sea, se trata de ser, yo lo sé, muy atrevido para que se propongan que en estos actos no esté la figura del registrador público. Sé que se puede cuestionar muchísimo, pero hay muchas cosas que nos hemos cuestionado hace mucho tiempo y que ahora ya son realidad a nivel de propuestas, no solamente legislativas, sino también que se están poniendo en marcha a través, como yo lo vuelvo a decir, del CITSUNAR, por ejemplo. Alguien pensaba hace 25 años que, a ver, íbamos a prescindir del papel para la calificación de los títulos, o sea, títulos que ya no vengan en los formatos papeles. ¿Se acuerdan ustedes de los papeles sellados que se utilizaban antes? Propuestas que vienen desde, prácticas que vienen desde la época colonial, ¿no? Entonces, todo lo que puede aparecer en su momento jalado de los cabellos, como que quizás puede parecer estas propuestas que estamos haciendo, yo estoy seguro que en el más breve, corto plazo, no lo van a ser más tarde o más temprano realidad. Porque seguimos jalando también muchas cosas que pueden ser un lastre para la propia institución, ¿no? Por eso es que nos permitimos ya como colofón hacer estas propuestas también de mejoras de procesos, fuera de las dos que acabamos de hacer a los usuarios del registro de propiedad vehicular, si se podrán dar cuenta. Hay un formato que se utiliza para pedir la inscripción, que es el formato de solicitud de inscripción para el registro de propiedad vehicular. Fíjense ustedes, nosotros aquí lo que vamos a proponer es eliminar ese formato. Hay formatos que ya se han eliminado. Y lo ideal sería, en verdad, que se eliminen todos los formatos que se tienen todavía en SUNAR. Antes de la pandemia, no se imaginan ustedes también la cantidad de tiempo que el usuario perdía, yo lo quiero decir de esa manera, llenando estos famosos formatos que tenemos. Todavía lo tenemos, ¿ah? Todavía lo tenemos. Hay muchos que lo tenemos. Pero fíjense ustedes lo que pasa en el registro de propiedad vehicular, ya eso quiero ir con esta propuesta, de eliminar este formato de solicitud de inscripción, ¿no? Ya para algunos les será conocido este formato de solicitud de inscripción, antes era el color azul, ahora es un color verde, que es el que tiene que llenar el usuario cuando viene al registro. Este formato lo llevan los gestores de las empresas que venden vehículos, lo llevan a sus empresas y ahí seguramente deben tener una persona que esté dedicada a llenar de puño y letra estos formatos. Calculo yo que deben demorarse 10 minutos más o menos en llenar cada uno de estos formatos. Entonces, fíjense ustedes el enorme gasto de tiempo, y no solamente eso, sino el gasto que demanda para la institución estar mandando a imprimir estos formatos para que sean utilizados. Este es un formato solamente que contiene la rogatoria, o sea, la solicitud de inscripción en el registro de propiedad vehicular, y lo exige el artículo 15 del Reglamento General de los Registros Públicos. Pero también tenemos este otro formato, que lo exige el artículo 21 del Reglamento de Inscripción del Registro de Propiedad Vehicular. Entonces, si bien es cierto, es un formato que contiene mayormente datos técnicos del vehículo, no podrán dejar ustedes de percibir que casi literalmente se trata de lo mismo, ¿no? Se trata casi de lo mismo. Con la diferencia quizás de que uno lo va a llenar en el sistema y lo que va a hacer es, al momento que el título es presentado al registro, vamos a poder descargar esa información que ha sido llenada en este formato, facilitando obviamente la labor de digitalización, de ingreso de datos en el sistema de propiedad vehicular. Pero ¿por qué tenemos que usar este formato y este otro formato? Para lo mismo. Y ojo, y los dos son formatos papel. Los dos son formatos papel, ¿no? No sé si SUNAR estará trabajando, creo que ojalá no nos equivocamos que sí lo puede estar trabajando, que se pueda posibilitar la presentación de títulos en el registro de propiedad vehicular, también utilizando el sistema de intermediación digital, pero casi similar me parece al sistema que utilizan los notarios, ¿no? Entonces las propuestas que hemos hecho obviamente son de manera muy, muy diferente. Entonces pues yo quería hacer énfasis en esta propuesta de eliminación
Ya, pues si se quiere de este formato, del primero, el que exige el artículo 15 del reglamento de lo general de los registros públicos, porque aquí la institución gasta miles de soles y se origina al usuario un gasto enorme de tiempo llenándolo. El tiempo es oro. Si multiplican ustedes 10 minutos aproximadamente, ya, pues si es alguien que llena, que tiene una habilidad para llenar estos formatos, que está acostumbrado para llenar estos formatos en un tiempo mucho más corto, posiblemente no lo va a sentir el impacto del tiempo, pero a la larga el impacto es grande. Así sean 5 minutos, multipliquen ustedes 5 por 500 solicitudes, digamos que a nivel nacional multipliquen ustedes y seguramente se van a quedar de espaldas sacando, ya no van a ser horas, minutos, sino van a ser días, hasta meses quizás, que el usuario esté invirtiendo en esto, sin contar, como lo vuelvo a decir, el enorme gasto que hace la institución en la impresión de estos formatos. Nos quedaríamos, aunque sea, pues solamente con esto, ¿no? En conclusión, yo he volado para tratar de ajustarme al tiempo y lo que yo espero es que compartamos en el chat o en las preguntas que ustedes van a hacer otras inquietudes que lo podamos ir absolviendo. En conclusión, estimados amigos, el registro avanza ineludiblemente al encuentro de la automatización de sus procesos. Y a mí no me queda la menor duda que en algún momento, en algunos actos por lo menos, me he atrevido a hacer esta propuesta con esos 2 actos, vamos a prescindir inicialmente de la actuación del registrador público. Reconociéndose que por su rol de garante de la seguridad jurídica, el registro tiene un papel primordial en la dinamización de la economía, a nuestro juicio resulta imperioso que sus procesos permitan que algunos actos como los que hemos señalado a modo de propuesta en esta conferencia sean puestos prontamente en práctica. Claro, vuelvo a decir que ahí puede haber un tema de mucha discusión a nivel de modificación del Código Civil, de la ley de creación del sistema, la ley de procedimiento administrativo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no nos olvidemos que bajo esos rangos de normas, el Código Civil, la ley de la SUNAR, la ley de procedimiento administrativo, también existen decretos legislativos, leyes que le exigen al Estado una respuesta inmediata a las necesidades de los administrados. Entonces, obviamente, tampoco no tenemos mucha justificación para apegarnos a paradigmas que, por más importantes que sean desde el punto de vista doctrinario, legal, jurisprudencial, en algún momento tengan que ser puestos de lado, no en todos sus extremos, pero sí puestos de lado para poder posibilitar esta transformación de los registros. Y digo porque, en tercer lugar, los principios registrales no pueden ni se verán afectados por la intervención de un agente automatizado en el proceso de inscripción de determinados actos. Lo único que se suple es la intervención humana en procesos que lo puede cumplir perfectamente la inteligencia artificial. Ya ustedes habrán asistido a muchas conferencias donde se está machaconamente diciendo que estamos avanzando a eso. Estamos definitivamente avanzando a eso. Claro, aquí lo que se puede decir también es, a ver, señor abogado Rolando Peña, usted lo que está proponiendo es que si se abre la puerta con esos 2 actos, se van a abrir las puertas para todo. O sea, ya no solamente, no. Definitivamente hay actos que van a requerir necesariamente la intervención del registrador público, ¿no? Como los ejemplos que le ponía en estas 2 propuestas, que si el sistema también detecta que hay algún obstáculo que emane del propio sistema, ¿no?, de la base de datos del registro, el título puede ser derivado al registrador, a su carga al registrador, para que continúe la calificación convencional, si se quiere. Esta realidad se va a hacer, va a ocurrir más tarde, más temprano, porque no nos olvidemos que por lo demás, toda la finalidad del proceso registral no es la observación, no es la liquidación, no es la tacha, es la inscripción. Con esto no estamos diciendo que todo lo que se presenta en el registro va a ser inscrito. Reconozco y hago una mea culpa que todos los registradores en algún momento hemos caído, no en observar por observar, pero sí en la aplicación de criterios dentro de la autonomía registral, pero también guiados por precedentes del tribunal registral, ya sea el de los plenos, ya sea de los acuerdos plenarios,
o las propias resoluciones que han resuelto casos en particular de apelaciones de los usuarios, sí pues se han terminado observando, ¿no? Entonces, no es la finalidad del registro observar. La finalidad del registro es inscribir, ¿no? Por eso siempre nosotros incidimos a quienes nos apoyan en esta labor de calificación registral, que lo que debemos pensar es que nosotros no estamos para observar, estamos para inscribir. La última alternativa debe ser observar, debe ser rechazar la solicitud de inscripción. Finalmente, y una frase para resumir lo hasta aquí dicho, y lo quiero compartir con todos ustedes. Lo que todos tenemos que hacer es asegurarnos de que estamos usando la inteligencia artificial de una manera que sea en beneficio de la humanidad, no en detrimento de la humanidad. ¿Esto quién lo dijo? Tim Cook, es el CEO y alma de Apple tras la pérdida de Steve Jobs en el 2011. Estimados amigos, les dejo estas propuestas para que nos movamos un poco de nuestra zona de confort. Yo sé que va a dar para seguirlo discutiendo. Va a ser posiblemente discusiones muy ardorosas. Que la idea es eso. La idea es que nos movamos nosotros mismos también de nuestra zona de confort, de nuestros paradigmas, las derribemos, no esperando que la realidad nos las derriba, sino que nosotros mismos podamos tener la iniciativa de hacerlo eso. Sunar ha dado pasos muy grandes y muy importantes dentro de este proceso. El CIT es una muestra. Esta resolución, la CITO 4-2001, que nos ha motivado a hacer esta conferencia, y a la cual ustedes estoicamente están soportando estas propuestas que pueden ser muy atrevidas para muchos, es que lo que nos ha animado a hacerlo, en la cual el doctor Alberto Urueta, el jefe de la zona registral 3, también lo hemos compartido de manera muy estrecha. Y obviamente también, yo porque por lo demás nos hemos asegurado de preguntar a nuestros profesionales de la Oficina General de Tecnología de la Información, las unidades de tecnología de la información en las zonas registrales, si estas propuestas eran viables o no eran viables. Entonces no es algo descabellado. Lo único que tenemos que hacer es ponernos en nuestra mente de que podemos prescindir del registrador público como persona dentro de algunos actos que están involucrados en el registro. Por ahí nos van a decir, oye, eso ya no es calificación, eso ya es desnaturalización del proceso registral. Pues qué bien que discutamos así, que comencemos así. Pero yo estoy seguro que tarde o temprano sí vamos camino ineludiblemente al registro 4.0 sin intervención del registrador en muchos actos. Muchas gracias, estimados amigos. Agradecemos al doctor Peña por su excelente exposición. Ahora sí vamos a dar pase al bloque de preguntas realizadas por nuestros asistentes. Para ello cederé la palabra al licenciado José Vázquez Calderón, colaborador de la Subdirección de Capacitación Registral de la SUNAR, quien dará lectura de las preguntas para que el doctor Peña tenga la amabilidad de absolverlas. Recuerden que todavía pueden seguir formulando sus preguntas a través del chat del Zoom. Licenciado Vázquez, bienvenido. Le cedo la palabra. Muchas gracias, Roberto. Muy buenas noches, doctor Rolando Peña Rodríguez. A continuación, voy a leer algunas preguntas que los asistentes a la conferencia web han realizado en el chat del Zoom, para que usted tenga la amabilidad de resolverlas. ¿Ah? Primera pregunta. ¿Cómo se imagina usted el registro dentro de unos 5 o 10 años? Bueno, no hay que ni siquiera, creo, doctor, esperar ni siquiera 5 o 10 años para ver realidad las propuestas que hemos hecho. Yo creo que, mira, a quienes les he compartido esta inquietud, decía, creo que incluso hasta este año, incluso fin de año. Yo sé que es una cosa, oye, se está soñando, eso pasa por modificaciones legislativas, etcétera, etcétera, para que sea realidad que ya sea un agente autónomo el que haga las inscripciones de estos, por lo menos de estos dos actos. Pero yo me imagino el registro en una mixtura. Yo estoy seguro que sí va a haber la intervención de la inteligencia artificial y del registrador público en los procesos que tengamos que ver. No vislumbro otro futuro, doctor.
no vislumbro otro futuro. El avance de la tecnología es tan arrollador que si no queremos ver eso, pues cuando ya esté en nuestra encima sí vamos a reconocer que pues estábamos totalmente equivocados de no haberlo visto venir. A ver, yo vislumbro ese futuro. La presencia del registrador público en la calificación de actos que sí va a requerir necesariamente la intervención humana, porque son otros factores que van a entrar en la calificación, pero sí actos que también tienen que ver con los procesos automatizados. Estos dos, claro, uno puede decir, oiga, pero no solamente ya serían estos dos, ¿no? Podría ser pues una compraventa simple, podría ser una hipoteca, qué sé yo. O sea, al final de cuentas, alguien podría decir, lo que estás proponiendo es la desaparición del registro público. O sea, y eso, con eso el sistema como tal no es concebible. No es así, no es así. O sea, mire, doctor, vuelvo, repito, hay procesos que se hacen y no estoy con eso soliviantando el proceso, la labor del registro público, que solamente, algunas veces lo que se hace es solamente presionar una tecla para que el resto del proceso camine. Cuando ya la información está vaciada en el sistema, está llenada en el sistema, lo que hace el registrador es verifica. Por eso el propiedad vehicular es mucho más saltante. O sea, porque los datos son técnicos. Claro, que necesita ir ligada con quién es un titular del bien, pues excelente, ¿no? O sea, tiene que ir necesariamente ligado a quién es el propietario del vehículo. Pero eso no es obstáculo tampoco para que el proceso no sea muy rápido. Y con este proceso automatizado, yo estoy seguro que de 48 horas, que es el plazo que pone el reglamento para una inmatriculación de vehículo, estaríamos pasando, no sé, a ver, ¿cuánto será? Pues 5 minutos. No sé si será mucho, incluso 5 minutos con un proceso automatizado. O sea, me refiero desde que el título ha sido ingresado al registro. ¿Eh? Así que me imagino ese registro 4.0 con esos dos actores, el registrador público y el agente automatizado. ¿Cree usted que la virtualización de los servicios públicos hace a la SUNAR una institución más inclusiva? Claro, lo que pasa es de que eso es lo que, por lo menos en el marco jurídico que brevemente hemos expuesto, que obviamente no es materia de esta conferencia, pero todo apunta a la inclusión digital. O sea, que por lo demás no debemos olvidarnos, como institución del Estado, como institución de servicio público, nuestra función gira no en base al registrador público, nuestra función gira en base al usuario del registro público. Entonces, es obvio que todos los procesos de virtualización tienen como inmediato beneficiario al usuario del registro público. Que eso puede resultar un poco complicado ahora por que el acceso a las tecnologías todavía siendo un poco limitado en el Perú. Quizás se puede pensar en ese sentido, decir, oye, pero mira, todavía en el Perú tenemos una brecha muy grande, quienes tienen acceso a Internet y quienes no lo tienen, y por lo tanto, eso como que no podría funcionar muy bien. No, las brechas se están cerrando de manera rápida. ¿Quién iba a pensar en el año 2019 que el COVID-19 nos iba a empujar, el año 2020 nos iba a empujar de manera impresionante la digitalización de los procesos, a la virtualización de los procesos? Entonces, todas las instituciones han tenido que reacomodarse de manera muy rápida a esto. Y felizmente SUNAR ya tenía esta plataforma del sistema de intervención digital, ¿no? Entonces, por eso yo rescato esta resolución, la 104-2021, porque es la primera que habla del agente automatizado, o sea, está hablando de la firma digital institucional. Es un hito en la historia registral del país, es un hito. O sea, por esa razón es que nos atrevemos a hacer estas propuestas. Siempre cualquier mejora tiene que girar en base al usuario. Nosotros como registradores, doctor, ya aquí nos ha hecho la pregunta si tenemos una deuda muy grande. Lo reconozco porque también hemos caído. Hay muchas observaciones en el registro. Muchas observaciones en el registro. Sigue siendo un tema que tenemos que salvar. O sea, nos incluimos. Y seguimos haciendo observaciones. Obviamente en actos que son un poco ya más complicados, que ya no requieren pasar mucho por estos procesos automatizados. De aquí la propuesta es de que ya no pase por ese tamiz del registrador, que puede estar incluso influido por criterios no necesariamente subjetivos, sino de interpretación de las normas.
Si usted sabe, doctor, ¿no? O sea, todos los abogados interpretamos no necesariamente de la misma forma a una ley, lo podemos interpretar de distinta manera. Porque si todos interpretáramos de una misma forma una norma, no habrían jueces, porque todos estaríamos de acuerdo en lo que dice la norma, y no es así. Entonces, obviamente sí tenemos que replantearnos muchas cosas, y yo espero que con estas propuestas, que yo sí confío que se va a hacer realidad muy pronto, el eje, el beneficiado sigue siendo como lo tiene que ser necesariamente el usuario del servicio registral. Tercera pregunta. Doctor, ¿considera usted que podría hacerse una calificación registral mixta por el registrador y con el apoyo de los medios automatizados para hacerse solo en aquellos actos que se necesita de calificaciones más complejas, por pasos Claro, que pueden ser solo automatizados y los otros que sean con intervención de los registradores al final también? claro, claro. Es que si habrá notado el participante en la conferencia, hemos hecho eso. Hemos propuesto que el sistema detectara algún obstáculo que surja de la propia análisis de la data que tenemos. Estoy hablando del registro personal, por ejemplo, que es un registro que tenemos que consultar para el tema de la capacidad de los otorgantes, etcétera, etcétera. El sistema derive automáticamente el título del registrador para que continúe la calificación convencional. Entonces ahí estamos hablando de esos dos procesos. O sea, no se va a dejar de lado al registrador. Ahora, yo sí estoy convencido que a nivel de SUNAR, nuestros procesos actuales sí requieren también ser replanteados para que con ayuda de la inteligencia artificial sea muchísimo más expeditiva, incluso sí con intervención del registrador público. De eso estoy totalmente seguro. O sea, uno lo ve en el registro de propiedad vehicular. Lo ve porque cargamos datos. Lo que hacemos, estamos cargando datos. Estoy cargando datos del vehículo en la DUA, ¿no? La Declaración Única de Aduanas. Y con el archivo XML, por ejemplo, estoy cargando los datos del comprobante de pago. Entonces son procesos que se pueden cumplir de manera automática ahora mismo. O sea, ahora mismo podemos tener esas herramientas para que las inscripciones ya no sean pues con el plazo reglamentario de 48 horas, sino mucho más rápidas. Vuelvo, repito, no significa que vamos a hacer inscripciones a ojos cerrados. No, o sea, la labor de calificación va a estar siempre, ya sea que lo haga una persona o lo haga un agente automatizado. Sobre los actos registrales en los cuales no intervendría el registrador, siguiendo la propuesta realizada por el doctor Peña, ¿podría agregarse el acto de bloqueo registral? Sí, claro, no solo bloqueo, no solo bloqueo. En su momento habíamos hecho una propuesta no de manera quizás formal, pero sí la habíamos alcanzado a algunos compañeros y funcionarios de la SUNAR de que, ¿por qué no, por ejemplo, la reserva de nombre de las empresas? ¿No? Yo he escuchado que hay oficinas que se demoran más tiempo incluso atendiendo una reserva de nombre. En esta oficina, y no es por sacarle un autobrillo a este tema, a veces tratamos de atenderlo la reserva de denominación en minutos, doctor. Tratamos de hacerlo en minutos. O sea, no es que no lo querramos ver en la carga nuestra, del trabajo registral, pero sí entendemos que el usuario necesita con urgencia reservar esa denominación, porque necesita con urgencia la constitución de una empresa. Porque eso no lo puede cumplir un sistema automatizado. Lo puede hacer un sistema automatizado. Perfectamente lo puede hacer. Eso puede ser implementado ya. O sea, las anotaciones de robo, por ejemplo, ¿no? Que eso ya podría requerir un proceso que llevaría también a que estemos interconectados con la Policía Nacional. Sería espectacular ver, por un tema de seguridad también, ¿no? Porque no nos olvidemos que el robo es un acto inscribible, la anotación de robo es una anotación inscribible de registro, pues que un vehículo, tanto robo que se produce en el país, puede ser publicitado de manera inmediata, ¿no? Independientemente de los efectos que le podamos dar a la anotación de robo, pero la idea es eso, ¿no? Es publicitar que ese vehículo ha sido robado. Entonces, y a lo mejor estoy pensando en voz alta, imagínense que este sea replicado también al TIBE, ¿no? La tarjeta vehicular electrónica. De hecho, la anotación de robo también el usuario ya tenga el reporte inmediato en el TIBE, ya de que ya está publicitado eso. Porque
lo que vemos es incluso que llegan al registro oficio de la policía con el boletín de la DIROBE o del ente competente de la Policía Nacional del Perú por la anotación por robo, después de un mes, 2 meses, o no sé cuánto tiempo que le han robado el vehículo, ¿no? Eso debería ser a lo mejor inmediato, o sea, automático, también que podría hacerse utilizando un agente automatizado. Y así, el bloqueo es perfectamente factible. ¿Por qué? Además, porque el propio reglamento señala que lo único que hace el registrador es verificar las formalidades extrínsecas del documento, ¿no? No hace un análisis del contenido propiamente dicho, ¿no? Entonces, claro, sí es posible. ¿Qué puede hacer? Ahora, lo que pasa es que en las propuestas que estamos haciendo exigen que hayan campos estructurados. Entonces, desde el punto central es que hayan campos estructurados que permitan que el agente autónomo de esta inteligencia artificial lea esos campos, haga una búsqueda en toda nuestra estructura registral y vea si puede o no puede acceder. Yo sí pienso de que si es que hubiera un rechazo del propio sistema, el proceso permita ser enviado inmediatamente al registrador para que, vuelvo, repito, continúe la calificación convencional. O sea, siempre, si el sistema encontrara esto, lo pueda derivar al registrador automáticamente también para su calificación convencional. ¿Es posible que la base gráfica catastral sean datos abiertos en la publicidad registral? Porque actualmente existen demoras en la atención. A ver, la base gráfica registral no ha sido objeto de la conferencia, pero la SUNAR ha puesto a disposición hace poco la base gráfica incluso hasta de manera gratuita. O sea, se puede acceder, ¿no?, a esa información. Claro, lo que pasa es de que puede ser que el usuario no encuentre toda la información que esté buscando, ¿no? Porque todavía estamos en un proceso de incorporación de la data gráfica al sistema que tiene la SUNAR, pero ya está. O sea, eso es un servicio que ya está implementado y es gratuito encima. O sea, se trata de utilizar las herramientas tecnológicas que está poniendo la SUNAR a disposición de los usuarios, que es obviamente también un ejemplo del tema de la inclusión digital. O sea, el usuario del registro ya está incluido en muchos procesos. No estamos quizás acostumbrados todavía al uso de las tecnologías, ¿no? Y eso puede ser una barrera que se tenga que romper más tarde o más temprano, ¿no? Pero en lo que se refiere a la pregunta que acá ha hecho el participante, sí, o sea, ya es perfectamente posible acceder a esa data. En la pandemia, con todo el reto de la transformación digital para los registros públicos, para poder seguir trabajando, ¿cree usted que el Perú estuvo preparado? O, en su opinión, ¿cómo se enfrentó el reto, sobre todo? Pues ningún país estuvo preparado para una pandemia, ¿no? O sea, y no estamos tampoco quizás ni siquiera preparados para la próxima, ¿no? Que no salimos de esta, que es la primera de este siglo, ¿no? Y ya se está hablando que pueden venir más, ¿no? Ahora, no solamente un tema de pandemia. Uno podría preguntarse, oye, a ver, ¿estaremos preparados para un apagón informático? ¿No? Que es otra de las preguntas que uno puede hacerse, ¿no? Acabo de leer hace poco que, no sé si para ayer o qué día estaba programada una tormenta solar que pondría en riesgo toda la infraestructura informática de todo el mundo, ¿no? Que se va a ir incrementando en este decenio del año 2020 hasta el 2030, que va a tener una actividad muy intensa. Por ejemplo, ¿estaremos preparados para eso? Claro, eso es un reto que se plantea con el tema de la tecnología, pero respondiendo a la pregunta del participante, a nadie le cogió preparado. O sea, tuvimos que andar sobre la marcha. O sea, todos tuvimos que acostumbrarnos. Y a muchos quizás todavía les estará costando acostumbrarse. Por eso quizás a muchos también les sonará descabellada las propuestas que se han hecho, ¿no? Está clarísimo. Y prescindir del registrador público en la calificación es una herejía dentro del procedimiento registral, es el procedimiento registral. Pero no, es que se trata de romper paradigmas. Cosas como las que ha ocurrido, lamentable, con la muerte de millones de personas en el mundo, nos mueven, nos sacan de contexto y obligan a respuestas rápidas.
Yo creo que SUNAR ha dado pasos muy acertados en esas respuestas rápidas. Lo está haciendo y obviamente creo que tiene toda la capacidad y la infraestructura tecnológica para poder seguir haciéndolo. Que tenemos un problema que sí, quizás todos los registrados lo sufrimos, y es el tema del ancho de banda. No es lo mismo la velocidad que tiene quizás la ciudad de la costa con las velocidades que tienen ciudades de la selva como Huancuí, Tarapoto, Moyobamba, Yurimaba, que para decirlo, las capitales principales donde están ubicadas las oficinas registrales de esta zona. Eh, eso quizás puede ser sí una debilidad, ¿no? Porque sí sufrimos a veces mucho con el tema de la lentitud de los procesos, debido a esta respuesta del sistema, del Internet, ¿no? Quizás las empresas que brindan el servicio de telefonía, obviamente tampoco hayan estado preparadas y se han visto sobrepasadas en su capacidad de respuesta. Es otro de los temas, la infraestructura de redes que tienen empresas como Telefónica, Claro, las empresas que se dedican a la prestación de los servicios de Internet y todo ello. Está clarísimo que van a tener que replantear el tema de su estructura, de su infraestructura, para responder a esta actividad intensa en las redes. Es una actividad intensa, o sea, demanda ese cambio. No es quizás tanto ya un tema que esté al alcance de la SUNAR, sino que ya depende obviamente del operador, del proveedor del servicio de Internet, que no está en la propia SUNAR, es obvio, ¿no? La SUNAR contrata el servicio y eso a veces afecta mucho el tema del cumplimiento de los plazos. No necesariamente obedece a que el registrador no avanza porque está con mucha carga, no, sino obedece a veces a la lentitud de los procesos que, repito, se originan ya en causas extrínsecas a la voluntad de la propia institución, ¿no? ¿Considera usted que la reserva de denominación también podría entrar en este proceso que propone? Lo acabamos de decir, la reserva de denominación creo que es incluso, me atrevo a decirlo hasta sencillo, creo ponerlo en práctica ya, ¿no? A ver, claro, es que si nos vamos a poner a pensar de que, oye, pero ¿qué pasa si una letra, el sistema lo pasa, pues una letra que es similar al de otra y resulta que hay conflictos? ¿Y qué ocurre cuando el registrador le esté calificando y vea que la reserva ha sido dada por un agente autónomo, diga, no, pues no considero que haya sido reservado por el sistema autónomo, y no paso la inscripción porque para mí es semejante a que ya existe? O sea, obviamente eso va a tener que ser regulado para que no suceda, ¿no? Después de todo, y no es porque con esta propuesta se motive un desorden a ese nivel, pero hay medios también en los cuales los interesados pueden acudir para hacer valer su mejor derecho. No es la intención, obviamente, que la propuesta no va apuntada de que, pues si es que hay conflictos que se peleen pues en la vía judicial, en Indecopi, qué sé yo. No, tampoco no es así. Yo creo que sí tiene que haber una estructura informática que minimice los riesgos al máximo. Pero las respuestas sean rápidas. O sea, la idea es eso. O sea, que no lo entrampemos. O sea, que no lo hagamos girar todo en base al registrador. O sea, hay procesos que pueden perfectamente caminar de manera automatizada. Y la reserva de nombre es eso. ¿No? La reserva de nombre sí puede ser procesada de manera automática. ¿Cómo se puede diferenciar cuáles son los actos en los que sí necesitaríamos la intervención de un registrador público? A ver, lo primero que se me viene a la cabeza, pues, podría ser una constitución de empresa en los cuales el objeto social sea ampliamente detallado, ¿no? De eso, obviamente, los registradores conocemos mucho. Tenemos que estar leyendo cuidadosamente qué actividades son las que están consignando los interesados como objeto social, ¿no? No nos olvidemos por lo demás que hay actividades que requieren autorizaciones previas, ¿no? Una que se me puede venir a la cabeza, por ejemplo, es de las actividades financieras, ¿no? Aquellas que están dedicadas a captar recursos del público, que requieren una intervención de la SBS, ¿no? Para que puedan ser inscritas al registro. Entonces, la idea es, con la propuesta que estamos haciendo en la constitución de empresas vía agente automatizado, es de que los campos estructurados
no contemplen ese tipo de empresas. Eso tendrán que seguir su calificación convencional, ¿no? Vemos constituciones de empresas donde el usuario es, no quizás por falta de ambición ni nada, sino porque lo tiene definido qué actividad quiere dedicarse, y en 2, 3 líneas pone su actividad. Eso es todo, ¿no? Entonces, si eso va a ser un obstáculo para que el título demore en registro 72 horas, ¿no? Mejor que lo lea pues el agente automatizado, ¿no? Simplemente leyendo los campos que ya deben estar predefinidos en formatos que dentro de estas propuestas tienen que ser necesariamente estructuradas y hechas. Así que otro de los actos en los cuales obviamente no va a poder dejarse de lado el registrador, eso es en la calificación de los llamados actos complejos, ¿no? En lo que ocurre en el registro de predios. O sea, no me imagino pues un agente automatizado procesando una inscripción de qué, a ver, salvo los títulos que tampoco se puede descartar. Lo que nosotros llamamos el registro previo de los actos complejos, ¿no? Reglamento interno, habilitaciones urbanas, de subdivisiones, lotizaciones, ¿no? Con 100 lotes, 200 lotes, 300 lotes, ¿no? Fíjese que en este punto en específico, que es uno de los grandes atrasos del registro, el registro de predios en particular, nosotros también veníamos proponiendo hace mucho tiempo, a ver, ¿por qué? Lo que pasa, mire, doctor, tenemos a veces mucho la costumbre de, como se dice, de amarrar macho, por decirlo de una manera. Yo tengo la información, tengo el conocimiento, pero no lo comparto con COFOPRI, por ejemplo, que es el ente que formaliza los centros poblados, informales. Tiene un sistema que se trabaja en el sistema SAR, ¿no? Y que cuando ya el título es evaluado por el área técnica, es calificado por el registrador, que por lo demás es una calificación no muy extrema, es una calificación casi atenuada, porque la mayoría de los datos son técnicos, y la inscripción es, solo pongo la huella digital y ya me procesó 200, 500, 1000 partidas en menos de 1 minuto, 2 minutos. Entonces, pero cuando los procesos lo hace otra institución del Estado, como son las municipalidades, tenemos que hacerlo manual. Tenemos que estar tipeando, ¿no? Escribiendo en Word, en las plantillas Word, ¿no? Todos los contenidos de cada una de las partidas. ¿Y cuánto tiempo se demoramos en eso? 500 partidas posiblemente nos vamos a demorar 15 días, 10 días, ¿no? Cuando eso puede ser en 1 minuto, 2 minutos. Entonces, hay cosas que hay actos que definitivamente sí, no van a poder ser dejados de lado por el registrador todavía. Novena pregunta. Doctor, junto con felicitarlo por las interesantes propuestas, quisiera consultarle. No me ha quedado claro por qué no es posible la inmatriculación a favor de personas con estado civil soltero en la propuesta que usted ha señalado. Muchas gracias por su respuesta y reitero mis felicitaciones. Ya nos imaginamos que eso iba a ser una pregunta. ¿Por qué razón solamente el soltero, el viudo, el divorciado? Yo le explicaba, no deja de ser, reitero, una propuesta que puede ser desarrollada, mejorada, qué sé yo. La idea es que sea lo más simple posible, ¿no? Y dentro del proceso de simplicidad significa de que lo único que tendría que verificarse es que si es un soltero, es un viudo, un divorciado, el bien lo está adquiriendo como un bien propio y no hay muchas aristas más que ver. Pero si el sistema encontrara en el registro personal, ¿no? o en el registro de sucesiones intestadas, que tampoco podría ser necesariamente un obstáculo, pero si encontrara, por ejemplo, en el registro personal una inscripción que pudiera incidir en la calificación respecto de la capacidad de quien está adquiriendo el bien, el sistema pudiera derivarlo inmediatamente al registrador para que, repito, continúe la calificación convencional. Entonces, la idea es eso. La idea es de que, ¿por qué? Porque cuando es un bien adquirido por una sociedad conyugal ya entran a tallar otros conceptos que sí ameritan un análisis un poco ya más minucioso. Por esta propuesta se restringe solamente a que sea una persona soltera quien puede estar adquiriendo el bien. Claro, ahora uno puede decir, a ver, ¿qué ocurre también con una persona jurídica, no? Que si se verifica el representante legal o no.
Yo creo que el sistema también ahí podría perfectamente leer, ¿no? ¿Por qué razón? Porque las personas jurídicas se inscriben ¿dónde? Se inscriben en el registro, ¿no? Entonces, ¿yo tengo la data? Sí, pues tengo la data. ¿Qué puedo verificar? No solamente el nombre de la empresa, ¿no? A qué oficina registral está asignada esa empresa, usted inscrita a esa empresa, sino también quién es su representante legal. Claro, uno puede decir, ah, no, pues, que tienes que ver facultades también, ¿no? Claro, eso puede ser un escollo. Eso podría ser un tema de decir, o no, si pues tienes que calificar, si tiene facultades allí para estar suscribiendo algún formato, o algún, qué sé yo, ¿no? Que la idea es minimizar al máximo cualquier aspecto de calificación que pueda retrasar el TAN. Yo por lo menos creo que la propuesta va en el sentido, pues, iniciándolo con esto, ¿no? Que es un poco más sencillo, es más expeditivo, más ágil. Yo sé que este aspecto puede dar lugar, como le vuelvo, repito, veía venir la pregunta. Yo sé que puede dar para pie para mucho análisis, pero inicialmente la propuesta trata de incidir en que sea lo menos engorroso posible poder culminar el proceso automatizado de manera exitosa. Esa es la idea. Felicitaciones por esta interesante propuesta sobre las inmatriculaciones del registro de propiedad vehicular. Tenemos dos aspectos a tener en cuenta: los documentos falsos en inmatriculaciones que verificamos y los traslados de garantías existentes. Agradeceré sus comentarios, por favor. Gracias. Es que la idea de buena pregunta, y es que la idea, me da pie para decir lo siguiente, es que la idea de la digitalización, de la automatización de los procesos es precisamente también evitar las falsificaciones, ¿no? Es evitar. ¿Por qué? Porque la infraestructura en la cual funcionaría estas propuestas no es cualquier infraestructura. No nos olvidemos por lo demás que todo la actual estructura que usamos en el sistema de intervención digital, con los notarios y con los demás entes que intervienen en estos procesos informatizados, son supervisados, son autorizados por una oficina especial del Estado. O sea, tiene que haber nosotros, obviamente por la misma condición en que brindamos seguridad jurídica, todos los parámetros en los cuales se desarrolla este procesos informáticos están prevenidos de garantías que previenen las falsificaciones, no que ni siquiera previenen, sino que tienen que absolutamente descartar las falsificaciones, ¿no? De allí el tema de que el sistema, yo creo que incluso es más seguro, porque no nos olvidemos por lo demás que los registradores no somos peritos. Que estamos facultados para hacer las consultas de autenticidad y todo ello, pero en realidad no somos peritos. Hay muchos registradores que posiblemente dicen, bueno, no es mi función estar verificando si la firma no es o no le corresponde, ¿no? Eso se le atribuye al notario que hizo la legalización de las firmas y todo ello. Pero la idea es, con los procesos informatizados, es que absolutamente la posibilidad de un fraude esté eliminado. De eso no. Ahora, el traslado de las garantías mobiliarias, eso no está fuera del usuario, eso está dentro de nosotros. O sea, eso está dentro de nosotros. Yo no me olvido de una propuesta que hicimos hace mucho tiempo también respecto a los duplicados de la tarjeta de propiedad vehicular, que ahora se llaman TIDE, como lo vuelvo a decir. Y era que, ¿cómo era posible que nosotros, nos hemos demorado un poco incluso haciendo eso, que tenía que el usuario, que su vehículo, digamos, usuario de Juanjuy, o de Tarapoto, de Moyobamba, o de Yurimaguas, vehículo inscrito en Lima, tenía que acercarse a la oficina registral y se le perdía, digamos, la tarjeta, ¿no? Se le perdía la tarjeta, tenía que irse a la policía a sentarle denuncia por pérdida de la tarjeta de propiedad vehicular, y que se tenía que enviar a la oficina de destino 10 días, 15 días, 20 días de respuesta para que pudiéramos tener esa tarjeta, con lo cual, sin esa la policía nos interviene, ¿no? Y somos pasibles incluso de una sanción económica, o sea, porque eso lo sabemos, en el Reglamento Nacional de Tránsito están circulando sin la tarjeta. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Lo sabe, estar andando con su denuncia policial, ¿no? Bien, me ha perdido, y además justificada diciendo el registro se está demorando, ¿no? Y ya lo tramitaron hace un mes y no viene todavía por la tarjeta. Entonces, qué bueno que ahora con las TIDE, incluso si hay, a ver si entendí, se eliminaron los duplicados de tarjeta de propiedad vehicular. Eso ha sido también una decisión extremadamente positiva que ha dado la SUNAR,
Lo que no tiene sentido. O sea, que estemos pensando que lo tiene que dar necesariamente el registrador de Lima, porque está en Lima. ¿Por qué no? Porque nosotros compartimos esa data. Entonces está igual como el tema de las garantías mobiliarias. O sea, esa data lo manejamos nosotros. Entonces, por lo tanto, con un sistema de interconexión automatizado, eso en segundos demorará para que sea jalado e incorporado al vehículo. Eso es perfectamente posible. O sea, uno puede conversar con los ingenieros y te van a dar la respuesta de que todo lo que usted está diciendo es perfectamente posible. Doctor, ¿ha pensado usted sobre la aplicación de su propuesta en la inscripción de predios? ¿Y cuál sería la mejor manera de que las bases gráficas tengan respuestas mucho más rápidas para los usuarios? Bueno, a ver, comienzo por lo segundo, ¿no? Yo creo que con el acceso que ha dado la SUNAT para la base gráfica, se le está dando al usuario una gran ayuda, porque efectivamente, uno de los problemas que tenemos es la frecuencia de observaciones, porque la información gráfica que trae el usuario a veces no calza, por usar un término coloquial y común, con la base gráfica, perdón, que tenemos aquí, no calza. Entonces, yo sí creo, y le felicito la pregunta porque pensaba sobre eso ahora mismo, en la tarde. O sea, a ver, gran frecuencia de observaciones en el registro de predios y títulos que tienen que pasar por el área de catastro a veces es eso, que no calza, ¿no? Entonces, no calza porque mi base gráfica no ha funcionado igual con lo que está trayendo el usuario, ¿no? Entonces yo creo que si el usuario, eh, previo a su presentación del título, trabaja con la información que le está proporcionando el registro, vuelvo a decir, acaba de ponerlo a disposición de los usuarios este acceso, va a ser mucho mejor. O sea, va a eliminar la frecuencia de observaciones. ¿No? Va a eliminar esa frecuencia de observaciones y va a facilitar el trámite al usuario. Yo creo que sí, ahí hay que trabajar bastante porque sigue siendo uno de los factores muy importantes de retrasos y de sobrecarga en el área registral. Y no podemos absolutamente dejar de soslayar el hecho que el registro de predios es el registro más importante del registro y tiene una incidencia y un impacto enorme en la actividad económica. Usuarios que vienen al registro pidiendo una subdivisión de un predio matriz, que nosotros llamamos un predio matriz, una subdivisión, es porque quiere darle al hijo, quiere venderle a otra tercera persona, y esa tercera persona o ese hijo quiere ir corriendo a un banco para acceder a un préstamo. Entonces, es un impacto enorme. Entonces, es una deuda muy grande que todavía tenemos el registro y los registradores en particular de poner un poco más no solamente el registrador, sino también las áreas de catastro, en ver cómo manejamos esto pensando de que tenemos que tener una respuesta mucho más efectiva, mucho más expeditiva a estas necesidades del usuario. Y sobre lo otro, sobre la primera inquietud, sí, o sea, no con temor he dicho, a ver, seguramente van a preguntar si estás proponiendo que se inscriban vehículos y se inscriban empresas, claro, pues de ahí estamos fácil para que también la compra-venta sea calificada de manera automatizada, ¿no? Entonces, y así vamos a abrir la puerta, ¿no? No solamente ya compra-venta, sino hipotecas, y al final de cuentas, señor Rolando Peña, usted se quedará sin trabajo, pues, ¿no? Entonces, tendrá que dedicarse a ser programador, que va a estar mucho mejor por ahí la labor. Pero sí, yo creo que sí va a ser en algún momento también parte quizás de una respuesta que va a tener que dar la institución. No va a ser 5 o 10 años, va a ser creo que mucho menos. Tampoco vamos a esperar que ocurra una nueva pandemia. O sea, ya dentro del contexto de la industria 4.0, sí o sí, tenemos que dar ese paso. Vuelvo, repito nuevamente, las normas que se están dando, la última reciente el día sábado, nuevamente está insistiendo en que tenemos que caminar hacia la transformación digital. O sea, tenemos que caminar. Entonces, es una realidad que ya estamos viéndolo encima. Así que no solamente comprar gente, sino también puede haber muchos otros actos que nos salgaremos aquí la noche conversando de cuáles podrían ser. Pero se deja la puerta abierta. Estas dos propuestas definitivamente pueden dejar la puerta abierta para muchos otros actos más. Pregunta número 12, doctor. Felicitaciones, doctor. Excelente exposición e interesante propuesta. Dígame, en el contexto de la automatización de los procesos, como parte de la transformación digital, ¿cuál es el papel o rol que le tocaría asumir al registrador público? Gracias.
ser un colaborador. O sea, no queda más que ser un colaborador, ¿no? No debemos tenerle a que nuestro rol al que siempre hemos estado acostumbrados, casi como luego decir como un paradigma, deje de ser ese tótem. O sea, lo que yo empleaba la palabra de registrador céntrico, ¿no? Emulando una frase muy usada a veces por personas de creencias religiosas, obviamente, ¿no? En las cuales me incluyo, ¿no? Tenemos que ser colaboradores. Y la mejor forma de hacerlo es apoyando las iniciativas que tengan que ver con el cambio, con la modernización, con la informatización, que nos puede chocar un inicio. Claro, lo que pasa es que tenemos que abrir las mentes para que podamos actuar de esa manera. O sea, yo voy a seguir insistiendo en que no hay forma de eludir eso, no hay manera. O sea, es una realidad que sí o sí, ya estamos a punto de llegar a Marte. Eso era ciencia ficción ni siquiera hace 20 años, eran películas, ¿no? Y ahora estamos a punto de llegar a Marte. O sea, ya se está planeando llegar a Marte. Entonces, la automatización de los procesos en el registro no va a ser una realidad ajena. El registrador seguirá conservando su papel de calificación bajo los principios, bajo la formación jurídica, las doctrinas que existen sobre ello, que son materia obviamente de otros foros, ¿no? Pero no por eso va a tener que dejar de ser también el actor principal de este cambio que tarde o temprano va a ocurrir. Acaba de darse ese salto. Vuelvo a decir, el 10 de agosto, cuando se salió la resolución 104-2021, por primera vez, firma digital institucional. O sea, eso era impensable hasta hace poco. No solamente hablábamos de la firma por firma de alguien, ya sea electrónica, qué sé yo, lo que sea, pero siempre detrás de alguien. En este caso ya no va a haber alguien, va a ser la propia institución que esté firmando eso. Buenas noches, dice. Interesantes propuestas. Sin embargo, ¿qué hacer ante la falta de interés de muchos usuarios que tienen temor de usar la tecnología que ya tiene la SUNAR y que prefieren asistir presencialmente a solicitar los servicios registrales? No, eso es un proceso, doctor, ¿no? Y al participante, está claro, todos tenemos que irnos acostumbrando poco a poco al uso de los medios digitales. SUNAR es una institución que se está convirtiendo en una institución líder en el uso de las tecnologías digitales y a fuerza ya del uso, hay usuarios que se van a acostumbrar y luego ya no van a querer ni venir a la institución. O sea, de eso estoy seguro. Lo que pasa que más que quizás la costumbre es el problema de las brechas que hay, ¿no? O sea, no toda la población en el Perú, por el mismo hecho de ser un país todavía subdesarrollado, hay acceso al Internet. Está muy limitado, o sea, la infraestructura, la tecnología en ese aspecto tiene una brecha muy grande todavía por cubrir. Entonces eso, más que el tema de la costumbre, eso puede ser quizás una barrera un poco a salvarlo de manera inmediata. Que la gente se va a acostumbrar, y no tengo la menor duda que sí se va a acostumbrar. Que puede haber problemas con las personas de tercera edad que bajo las costumbres antiguas todavía prefieren hacer los trámites de manera presencial y todo ello. Pero bueno, claro, o sea, eso es hasta que nos acostumbremos a todos en general, que no solamente por un tema de seguridad sanitaria ahora por la pandemia, es eso, sino eso es la realidad actual. O sea, esa es la realidad actual. El registro no puede estar ausente a esa transformación que está ocurriendo. De tal manera que yo no lo veo, definitivamente eso es como un obstáculo. Más tarde, más temprano, va a ser enorme la cantidad va a ser quizás del 100% va a ser 80 o 90% de los que hacen servicios digitales. No nos olvidemos por lo demás que dentro de las estadísticas, y está ocurriendo, doctora, que a nivel de calificación uno ve cómo yo a veces un poco en broma y un poco en serio le digo a nuestro querido cajero del diario aquí en la oficina registral de Juanjuy, en algún momento no hay usuarios en el registro, pero sí nuestra carga registral está enorme.
¿no? Y es porque una buena cantidad de los títulos que están ingresando para ser trabajados son electrónicos, ¿no? Está ingresado de manera electrónica, digitalmente, por el notario. Entonces, son parte de los cambios, obviamente, que ya se está viendo, y eso vino para quedarse. Vino para quedarse. Así que no creo que eso sea un obstáculo. Más bien al contrario, va a ser rápidamente salvado. Última pregunta, doctor. ¿Qué tanto ayuda el software de inscripción, sobre todo para las partidas? SAR. ¿Los plazos de calificación se modificarían en caso de mejoras en innovación digital? A ver, si se quiere referir a lo que hablamos hace un momento respecto de la estructura digital que utiliza Cofopri, no sé si se habrá quedado referir a eso el, el participante que ha hecho la pregunta. Yo sí insisto que particularmente en el caso del saneamiento de las posesiones informales, que hoy ha cobrado un impulso muy grande por parte de las municipalidades, porque a veces hay limitaciones por parte de Cofopri para hacer proceso de saneamiento de las posesiones informales. Son las municipalidades las que han asumido ese rol muy activo últimamente, y ahora con la exoneración de los derechos registrales es más todavía. No se pregunta ¿por qué no se comparte, no? ¿Por qué no se comparte con las municipalidades toda esa data que tiene Cofopri con ellos para que de esa manera estas inscripciones de las posesiones informales sean muchísimo más expeditivas? Porque nadie podrá dejar de negar, por lo menos los operadores registrales, que inscribir un plano perimétrico o inscribir un plano de trazado y lotización de una posesión informal muchísimo más expeditiva en minutos, usando el sistema automatizado del SARP, ¿no? De Cofopri, que hacerlo manual. O sea, eso no hay punto de comparación. Estamos pasando de minutos a días de atención. Hoy acabo de decirlo, por ejemplo, al señor alcalde de la provincia de Tocache, ¿no? Su título ya está listo para escribirle al señor alcalde, pero nos va a tener que esperar por lo menos unos 15 días, a 10 días, ojalá que pueda ser posible, de poder expeditar esa cantidad de asientos que vamos a hacer, ¿no? Porque lo tenemos que hacer de manera manual, que eso es minutos con el sistema que utiliza Cofopri. Las normas legales, por lo demás, obligan a que haya esta colaboración institucional. O sea, a eso debemos apuntar. El desarrollo del país va a pasar para que no solamente queden las letras, queden en las normas, toda esta estructura legal digital que está hecha, está dada. A veces pues, nos podemos perder incluso como registradores en los términos muy técnicos que utilizan estas normas. Pero la estructura legal está ahí, está hecha perfectamente para que todas las instituciones la empujemos. El registro, la SUNAR está avanzando, creo yo, en el sentido correcto. Lo está haciendo, y lo único que falta es que otros actores que trabajan con el registro, vuelvo a decir, la Cofopri, las municipalidades que hacen estos procesos de saneamiento de la posesión informal, que demandan enorme tiempo demandan para su proceso, porque se deja a veces de que un personal se dedique a estar calificando y estar procesando otros actos solo para dedicarse a un solo título, que involucra 500 partidas, 600 partidas por crear. O sea, tiempo, horas, hombre, impactantemente perdidas. O sea, eso es también una de las causas de los problemas que tenemos entre las instituciones del Estado y que repercuten en el registro. O sea, el registro está haciendo todo lo posible, por lo menos los registradores, hablo por los colegas registradores, se esfuerzan lo máximo por tratar de atender, pero la carga que se está soportando ahora es enorme, es impactantemente enorme. Entonces estos procesos automatizados lo que harían obviamente es facilitar y expeditar esta solicitud de inscripción. ¿Y quiénes van a ser los beneficiados? Obviamente, ¿no? Ya sean los procesos que hace Cofopri o los procesos que hacen las municipalidades de las posesiones informales. Una vez inscritos estos predios, inmediatamente ya estamos mirando cuál es el impacto de los segundos actos, ¿no? Ya sea con las compraventas, ya sea con las subdivisiones, ya sea con las hipotecas, dinamización de la economía.
Y eso es desarrollo del país, no es desarrollo del usuario, del notario, del registrador, de la SUNAR, no es desarrollo del país. Entonces, si tenemos la oportunidad, tenemos la estructura legal que nos está diciendo, oye, oiga, haga usted esto, no tenemos que temerle absolutamente a los cambios que puedan venir, que son cambios disruptivos, que son cambios que nos rompen los esquemas. Claro que nos tienen que romper los esquemas, pero tenemos que estar preparados para que esa realidad sea efectiva lo más pronto posible. Así que, siendo ya la última pregunta, yo les vuelvo nuevamente a agradecer y agradecer su paciencia a todos por habernos soportado con estas dos propuestas. Yo sé que hay muchos colegas, registradores, y no registradores también, pero el sistema que posiblemente van a decir, no, eso son utopías que todavía no va a ser realidad. Yo no creo que eso va a ser así. Yo sí creo que eso va a ser realidad muy, muy pronto. Y que nos coja confesados. Que nos coja confesados. Muchas gracias, doctor. Y gracias a todos. Nuestro agradecimiento al doctor Rolando Peña Rodríguez por haber resuelto todas las preguntas de los asistentes a la conferencia web. Le cedo la palabra al señor Roberto Torres. Adelante, Roberto. Muchas gracias, señor José. Agradecemos a los asistentes que han participado con sus preguntas y por supuesto al doctor Rolando Peña Rodríguez por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencia. Doctor Peña, reiterarle nuestro agradecimiento por su presencia y su tiempo y esperamos nos acompañe en otra ocasión. A los asistentes, si no se conectaron desde el inicio o tuvieron fallas en la conexión, no se preocupen, que vamos a colgar la grabación de esta conferencia en nuestro campus virtual SUNAR, además de colgarlo en la página web a donde acudieron para inscribirse. Ahora sí, gracias por conectarse y los esperamos en nuestra próxima conferencia web. Que tengan todos y todas muy buenas noches.